Muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a ver algunos puntos muy importantes sobre el agua y la tierra, que he sacado del libro Energías Vivas de Callum Coates, que está basado en las investigaciones brillantes, el trabajo brillante de Victor Schauberger sobre energías naturales. Sí, Victor Schauberger fue alguien increíble, realmente, y alguien también que fue muy tapado, fue callado por ley. Realmente le hicieron firmar un documento en el que ya no podía hablar de ninguna de sus ideas, ni nada, ni de las cosas que había inventado, ya dejaron de ser suyas en el momento en que firmó ese documento que estaba en otro idioma y la situación estaba un poco tensa. Y ya es como que firmó y dijo, bueno, y lo que había ahí escrito era eso, pero él no lo sabía. Pero hasta ahora, por fin, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, toda esa perspectiva e investigación que hizo durante años, durante 30 años en un bosque. Él tuvo el privilegio y las circunstancias de poder estar viviendo en un bosque y observar cómo funcionaba todo ahí en la naturaleza. Y sabe mucho sobre el agua, hay muchas aportaciones sobre el agua, la temperatura, y también, bueno, si llegáis a investigar sobre él, os encontraréis investigaciones o aportaciones sobre la levitación, porque realmente no son teorías, llegó realmente a observar cómo los árboles usan la levitación eh, para crecer y para llevar los elementos que necesitan a las partes más altas, ¿sí? Como también son súper importantes los árboles para atraer las aguas más profundas a la parte más superficial, donde están las plantas que no tienen raíces tan profundas, ¿sí? Y bueno, para que esto no se malinterprete, él observó algo muy importante, y es que en este mundo todos lo sabemos, ¿sí? Realmente todos lo sabemos, ¿sí? Todo tiene polaridad, ¿sí? Todo tiene una parte positiva y negativa, siempre hay dos. Entonces, si existe la gravedad, existe la levitación. Igual que descubrió que si existe la explosión, existe la implosión. Pero claro, en este tema es como que no, por alguna razón no se ha querido entrar. Pero sí, hasta el día de hoy hay muchas personas, varios físicos incluso, que están desarrollando biotecnología de implosión y de levitación. Así que realmente estamos en una nueva etapa de conciencia evolutiva, total, máxima. Bueno, pero vamos a ir de lleno al tema por el cual he decidido hacer este vídeo. Del libro Energías Vivas voy a tomar solo algunos puntos que siento y he visto que son claves para que la gente entienda rápidamente cómo sí que pueden hacer algo por la situación actual con el agua, con la sequía que tanto se habla y que en realidad no tiene tanto que ver con el agua, sino con cómo cuidamos o tratamos la tierra a la hora de cultivar. Por ejemplo, los monocultivos hacen muchísimo daño esa forma de cultivar, y ya no solo porque sean monocultivos, sino porque la tierra en la que están plantados, pues todos esos árboles, todas esas plantas, está expuesta, está totalmente expuesta al sol, no hay nada que la proteja, no hay hojas, no hay materia prima ahí en el suelo, es decir, se cultiva
como producto para consumir el fruto o la planta, pero en ningún momento se piensa que se ha de cultivar también para cuidar esa tierra. Es decir, tú cultivas para cuidar esa tierra, porque si no, no vas a tener dónde cultivar. No vas a tener nada. No solo dónde cultivar, sino no vas a tener agua, como está pasando. Entonces es para esto también, para dar conciencia a aquellos y aquellas que cultivan de esa manera. Hay que cambiar la forma porque ya se está viendo la repercusión que eso tiene. Entonces este vídeo es para eso, como decía, para acercar a la gente o hacerles conscientes de que está muy cerca el poder hacer algo. Y lo más importante es eso, tomar el poder, tomar la responsabilidad de cambiar, de transformar esa situación, no solo estar en una queja o ver cierta situación y simplemente nombrarla y no hacer nada, porque se cree que no se puede o porque se cree que solo pueden otras personas, o solo puede el sistema, o solo pueden las grandes empresas. No. Lo más importante es el bosque. Y hay proyectos de bosques comestibles, es decir, en lugar de hacer un huerto, tú puedes hacer un huerto que funcione como un bosque. Por eso es un bosque comestible. Imitando por observación cómo funciona en la naturaleza. Eso implica pues todo los movimientos del agua y de cómo funciona todo esa dinámica, ¿sí? Aparte de otras muchísimas cosas también, ¿no? Que en conjunto también gente que trabaja la permacultura, que hacen grandísimos y maravillosos proyectos. Pero está a mano. Hay gente que ni cultiva. Pues si se pone a cultivar desde este lugar, no desde el que se le ha enseñado, desde el que ven, si se ponen a cultivar, van a cultivar como, pues eso, pelando el suelo, dejándolo como barriendo la hoja y ahí ya no. Ahí se va a gastar mucha más agua. Pero si les llega este vídeo, ya al menos tienen un punto de impulso para empezar a investigar otra perspectiva o otras perspectivas de cómo hacerlo para ayudar, para poner su granito de arena en que esta situación de escasez del agua y del cuidado de la tierra cambie, se transforme. Y otro punto que siento que es clave, muy importante, está un poco alejado de lo que es la naturaleza, pero siento que afecta muchísimo. Es como para involucrar a todo el mundo, incluir distintas verdades de vivir. Y esto va para las ciudades. Yo me hago una pregunta y es, ¿cómo es que no se ha pensado en construir algo para reconducir el agua? Para que cuando llueva el agua vaya a un sitio y esté limpia y se pueda usar, esté disponible. Incluso el agua no viaja en líneas rectas. Hay una empresa que tiene tuberías de cobre en rotación, es decir, están rotadas esas tuberías para que el agua tenga rotación, porque el agua viaja en espiral, viaja haciendo vórtices, y haciendo eso mantiene su salud. Y ahora eso lo vamos a ver en el libro. Voy a nombrar algunos párrafos para que entendáis. Sí, así es como se recarga el agua, y al mismo tiempo ese tipo de movimiento en la ciudad podría servir para dar energía eléctrica o de algún tipo para que sirva
ahí dejo esa pregunta y ese planteamiento. Por si alguien escucha, empiece a mover también. Esto es como un pulso que expande y reverbera, como usando el agua como metáfora, igual que cuando algo se entra en el agua o una piedra que cae en el agua genera esa onda expansiva y va llegando y va llegando y va llegando. Y así vamos sanando, vibrando y reverberando. Bien, vamos a empezar con el libro de energías vivas. Y hay una cosa que me he dado cuenta hace poquito, y es que todo el mundo habla de la temperatura. Es decir, ay, hoy qué tiempo hace. Ah, sí, hoy hace mucho calor, hace mucho frío. A todo el mundo le afecta la temperatura. Muchísimo, y se habla muchísimo de ella. Tanto es así que, según Víctor Schauberger, el factor más crucial que afecta la salud y energía del agua es la temperatura. Esto lo vais a entender súper fácil y rápido. Nuestra temperatura está en un estado óptimo de salud, a unos 36 grados y medio, más o menos, ¿sí? Cuando está en esa temperatura, está en un estado de perfecto equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no notas nada. Igual que los órganos, ¿no? Los órganos internos. Cuando están bien, tú no lo sientes, porque están en un estado de perfecto equilibrio. Pero cuando algo anda mal, aunque sea una molestia, lo notas. Dices, ay, aquí me pasa algo. Empiezas a sentirlo. Cuando no lo sientes, que todo va bien. Igual con la temperatura del cuerpo. Varía 1 grado y ya uno no está tan bien. Varía 2 grados y wow. Ya la cosa anda mal. 3 grados, muy mal. Tanto hacia arriba como hacia abajo, da igual. Entonces, con el agua pasa lo mismo. Pero ese estado de perfecto equilibrio y de máxima vitalidad en el agua está a más 4 grados centígrados. Y aquí os voy a dar ese aporte. Concebida en la cuna oscura y fría del bosque virgen, el agua madura y se desarrolla a medida que sube lentamente desde las profundidades. En su ascenso recoge para sí misma oligoelementos y minerales. Solo cuando está madura, y no antes, emergerá de las entrañas de la tierra como un manantial verdadero. Por oposición a los manantiales de filtración, este tiene una temperatura del agua de unos más 4 grados. Aquí, en la fría y difuminada luz del bosque, comienza su largo ciclo generador de vida, como un arroyo vivo, translúcido y brillante, burbujeando, gorgoteando, arremolinándose y girando, mientras se pone en camino hacia el valle. Como su movimiento natural, autorrefrigerante, en espiral y giratorio, el agua es capaz de mantener sus energías vitales internas, su salud y su pureza. De este modo actúa como portador de todos los minerales, oligoelementos y otras energías sutiles necesarias para el medio ambiente circundante. El agua que discurre de forma natural busca fluir en la oscuridad o en la luz difusa del bosque, para evitar así el efecto dañino de la luz directa del sol. Bajo estas condiciones, incluso cuando caen cascadas en los torrentes, un arroyo rara vez se desbordará. Debido a su correcto movimiento natural, cuanto más rápido fluya, mayor capacidad portadora y limpiadora tiene, y más ahonda su lecho. Esto se debe a la formación de vórtices longitudinales en espiral que alternan el sentido de las agujas del reloj y el contrario por debajo del eje central de la corriente, que constantemente enfría y vuelve a enfriar el agua, manteniéndola a una temperatura saludable y conduciéndola hacia un flujo más rápido, en espiral.
Para protegerse ella misma de los efectos dañinos del exceso de calor, el agua se protege del sol con la vegetación colgante, ya que con el aumento del calor y la luz comienza a perder su vitalidad y su salud, su capacidad de alegrar y animar el medio ambiente por el que pasa. Convirtiéndose finalmente en un ancho río, el agua se vuelve más turbia, el contenido de sedimento de pequeño tamaño suspendido y el limo aumentan a medida que se calienta, y su fluir se vuelve más lento y perezoso. Sin embargo, incluso esta turbidez juega un papel importante, porque protege los estratos más profundos del efecto de calentamiento provocado por el sol. Como está en un estrato más denso, los estratos más fríos del fondo retienen el poder de quitar los sedimentos de mayor tamaño del centro del curso de agua. De esta forma, el peligro de desbordamiento se reduce al mínimo. El movimiento vertical en espiral mencionado antes, que finalmente condujo a Víctor a la formación de sus investigaciones a la implosión, crea las condiciones donde se inhibe la germinación de bacterias dañinas y el agua se mantiene libre de enfermedades. Aquí hay unos puntos claves que quiero añadir algo. Al principio habla de cómo el agua va cogiendo como los minerales, se va desplazando como desde las profundidades de la tierra. En el libro también nombra cómo hay distintos tipos de agua y cómo el agua que bebemos normalmente, al no tener esa experiencia, es como un agua, como un niño o una niña. Pues ese agua solo quiere coger esos minerales, quiere alimentarse. Entonces, si tú la bebes, te puede descargar porque lo que va a tomar es todos los minerales. Pero un agua que ya ha recorrido y ha tomado minerales y ha entregado, ese agua no va a tomar ningún mineral de ti cuando la bebas. Así, Victor Schauberger inventó una máquina para crear agua de manantial, creando todo el ciclo completo que hace el agua en una máquina. Él comprendía perfectamente cómo funcionaba todo ese ciclo. Increíble. También habla de cómo se mueve el agua, con vórtices. Hay gente que ya ha apostado por beber agua saludable, por aportar también a las personas. Yo también tengo en casa, ahora os puedo mostrar algunos prototipos de unas botellas, que es simplemente ponerlas de una forma, pero bueno, si le añades también pues imanes y algunas cositas más, pues mejor. Pero ya te está diciendo que el agua se enfría a través de ese movimiento, se recarga, vuelve a su origen, se despierta. Entonces, si tú mueves el agua de esa manera, el agua va a tomar vitalidad de nuevo. Eso va a recordar, va a conectar con su esencia realmente, su energía vital. Principalmente lo que hacen estas botellas es hacer ese flujo. Hay incluso alcachofas de ducha para ducharse con el agua que caiga en vórtices. También hay otros proyectos en los que para regar, incluso con esos vórtices, se llama Imploder por parte de Dan Winter, incluso otra empresa que se llama Fractal Water, que es eso, agua fractal, ¿sí? Porque recupera su ordenamiento, ¿sí? Su orden natural a nivel molecular. Y también hay otro que es simplemente poniendo, imagínate que tienes una manguera, en medio metes un tubo con bolas de cristal, pueden ser también piedras rodadas, y al final pues
que salga el agua. Pero eso, lo que le permite al agua es que pueda empezar a hacer esos vórtices, porque es lo que hace en el río. El agua en realidad tiene un montón de obstáculos. Entonces eso es la coherencia pues de esta aportación, ¿no? De este invento, que funciona muy bien también. Y aquí, pues en España no siento que se conozca tanto, y bueno, menos en Córdoba. Así que bueno, deseo que este vídeo le llegue a mucha gente para empezar a tomar agua totalmente revitalizante, porque el agua de la botella está ahí, estancada desde hace mucho. Nada más que le dé ese pequeño empujoncito, lo vas a notar. También se ha nombrado que el agua se protege con la vegetación colgante. Y esto es clave aquí en mi ciudad, en Córdoba. Lo voy a nombrar porque realmente ahí se dice, ¿no?, que hay una vegetación aquí colgante que se enreda en la hiedra, que ahí es donde ves que está el agua. Y es si el agua crea esa hiedra, realmente. Entonces, si eso lo crea o lo busca el agua, o lo genera de alguna manera para protegerse, ese pensamiento de que esa planta hay que quitarla y se ha quitado de algunas zonas, creyendo que se estaba haciendo bien. Entonces, ¿y si esta planta no fuera tan invasiva, tan dañina como se piensa, como se cree, como hasta el extremo de arrancarla? He visto gente pegarle hachazos, como intentando liberar al árbol. Es como, ¿y si hay un punto de equilibrio en eso? La naturaleza sí está ahí por todas partes y nadie lo ha plantado. La naturaleza tiene conciencia. Nosotros somos naturaleza, obvio que la naturaleza es pura conciencia. Entonces es como bueno tomarse un tiempo de observación en un lugar, como hizo este señor, para entender. Porque eso es algo que no he nombrado al principio, que no quería tampoco asustar tanto. Pero hay una ramificación un poco más profunda de la situación actual sobre esto que se habla de la sequía y de lo que estamos tratando, del agua, de todo lo que se dice que hay problemas y todo. La cuestión real es también no conocerse a uno mismo, a una misma, no conocer quién eres. Porque si conoces quién eres, te amas y te cuidas y cuida tu entorno, tú eres naturaleza, cuida la naturaleza en ti y cuida la naturaleza afuera. Por eso yo estoy haciendo estos vídeos, porque la educación sobre estos temas es súper importante. Si la gente no sabe, hay gente que no le va a llegar, porque también como está construido el sistema, está construido de una forma que la gente no tiene tiempo, no tiene el tiempo, dice, yo cómo me voy a parar si tengo que trabajar, si tengo que... No pueden pararse. Pero a los que le llegue, a las que le llegue, hay gente incluso que está aburrida en su casa, que no sabe qué hacer con su vida. Pues aquí tienes algo sobre lo que poner tu atención e intención. Incluso un simple pensamiento de gratitud hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia los bosques, ya hace un montón. Y luego hay una cosa también muy interesante que dice que cuando el río se ensancha, o cuando está mal el río, de alguna manera se protege, oscureciéndose.
Sí, y también, bueno, hay una cosa que no he nombrado y es que hay las piedras, que hay algún tipo de piedra que tiene como forma de huevo, tiene como forma de pez, que ese tipo de piedra rodada genera vórtices y ese tipo de piedra también enfrían el agua, enfrían si está muy caliente, ¿sí? Y la calientan si está muy fría para llevarla a ese estado de equilibrio perfecto. Incluso las rocas grandes que sobresalen, cuando generan vórtices, esos vórtices hacen el mismo juego, equilibrando esas temperaturas. Es increíble, esto es una dimensión totalmente distinta de cómo funciona esto. Y estoy hablando de investigaciones de una persona que ideó un método para desplazar troncos, pero un montón de troncos. Es decir, había antes una pérdida, os puedo poner fotos, desecho de troncos porque lo llevaban por el río, de cuando eso para coger madera de empresa. Y se desechan muchos porque no se saben conducir. Pues él ideó y construyó conductos para llevar los troncos de forma eficiente sin ninguna pérdida a donde tenían que llegar, sabiendo cómo se mueve el agua y cómo el agua, dependiendo de la temperatura, coge también más velocidad. Una pasada. Vamos con otro punto. ¿Por qué digo que realmente no hay un problema con el agua? Porque agua hay por todas partes. La cosa es que el agua no puede terminar sus ciclos. Es como que el agua está ahí en el aire, imagínate en cuanto a la lluvia. El agua está ahí, pero no consigue transformarse en lluvia, por alguna razón. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando de la Tierra. Y es aquí donde vamos con los ciclos hidrológicos. Aquí os voy a poner una imagen para que veáis el ciclo hidrológico completo. Se ve claramente cómo funciona, básicamente. Y en esta imagen veis el ciclo hidrológico medio. También se ve claramente. Y hay una cosa que voy a añadir, y es que en este ciclo medio lo que hay es una evaporación del océano. Y ahí vamos con otra cuestión que también tiene que ver con la temperatura, que ya hay algunos documentales sobre los corales, que nada más que varía 1 grado ya se pierde todas las zonas de coral, los arrecifes, donde hay un montón de vida y bueno. Entonces como que hay una repercusión en todo. Ahí también podéis ver en la parte derecha que al no haber bosques, al no haber árboles, los ríos se desbordan, no se recargan las aguas subterráneas y cuando el agua cae hay riadas. El agua cae muy rápido, cae porque escurre, la tierra está caliente y hay inundaciones, hay riadas muy rápidas. Aquí os voy a leer un párrafo que creo importante, considero importante que se escuche. Una vez que ha desaparecido el bosque, el suelo expuesto se calienta rápidamente, mas cuanto más se seca y alcanza temperaturas mucho más altas. Prevalece ahora un gradiente de temperatura negativo. Lo que significa esto es que la temperatura no está en su equilibrio perfecto. Porque la temperatura del suelo en general está más caliente que la lluvia incidente. En otras palabras, la temperatura aumenta desde las nubes al suelo. Si la lluvia es excesiva, entonces inevitablemente hay inundaciones.
hemos visto cómo el agua fría chisporrotea y resbala rápidamente a los lados cuando cae en un hornillo. Una superficie de suelo caliente y seca produce el mismo efecto, haciendo imposible que la lluvia se infiltre, y en muchos países calurosos desnudos de vegetación, los valles secos y los riachuelos se ven repentinamente envueltos por un muro de agua, como las terribles riadas que barren todo lo que hay en su camino. Otra consecuencia horrible del ciclo medio es que no hay recarga de agua subterránea. El nivel freático desciende y el aporte de nutrientes a la vegetación desde abajo cesa. Esto es lo que Victor Schauberger llamó el cortocircuito biológico, porque aparte de la rápida transferencia a la atmósfera de agua sin sustancia, bajo el ciclo hidrológico medio, los nutrientes presentes en las zonas altas del nivel freático, que los árboles elevan normalmente a un nivel accesible a otras plantas menores, se quedan por debajo y se hunden con el descenso del nivel freático. Descienden a niveles muy lejanos incluso del alcance de los árboles de raíces profundas, llevándose consigo toda la humedad de la tierra y los oligoelementos. Sin agua no hay vida, y el desierto es invencible. El agua subterránea se pierde prácticamente para siempre, desvaneciéndose en las entrañas de la tierra de donde vino originalmente. Os sigo compartiendo algunos párrafos súper claves que dan mucha claridad al entendimiento y a la relación armónica con la tierra, con la naturaleza. Es esencial que si hay que realizar cualquier tala, entonces los árboles de lo alto de una colina nunca deben cortarse. Esto crea un terreno desnudo, expuesto al calor del sol, y reduce de manera efectiva la capacidad del nivel freático de elevarse tan alto como sería posible si se dejaran los árboles sin cortar. Si la temperatura de la lluvia incidente es, digamos, de más 18 grados y la temperatura de la superficie receptora del suelo es de más 20 grados, la lluvia no penetrará, sino que fluirá lateralmente a la zona donde pueda hacerlo. En la página web os voy a dejar unas imágenes, algunas que no estoy leyendo, para que podáis verlas detenidamente. Incluso el libro os lo voy a poder facilitar a quien lo quiera y no lo pueda encontrar. Me escribe por email y yo se lo comparto. Sí os voy a poner esta imagen, aunque también ya os digo, la dejaré ahí en la página web, pero esta sí que la voy a leer 3 que siento que son también importantes porque dan mucha claridad y nombran cosas que normalmente no se saben. Cuando hay un gradiente de temperatura positivo, esto quiere decir cuando está todo en equilibrio. Cuando la temperatura del agua de río es mayor que la temperatura del terreno adyacente, existe un gradiente de temperatura positivo. La dirección de la transferencia de energía y materiales nutritivos es desde el río hacia el suelo. Dependiendo de las relativas temperaturas y profundidades, el estrato de suelo adyacente es humectado y la vegetación circundante es revitalizada con los nutrientes adicionales. Bajo estas condiciones, la napa freática es también recargada. Aquí, si la temperatura del terreno es más elevada que la del agua del río, entonces existe un gradiente de temperatura negativo del río hacia el suelo, y el transporte de nutrientes y sales se hace desde el suelo hacia el río. El estrato del suelo es despojado de sus minerales y oligoelementos, dando lugar a una pérdida total de material biomecánico, resultando en un incremento en la infertilidad del suelo y en la salinización del río. La napa freática también se hunde por falta de suministros. Y aquí en la siguiente, si esto sucede, que es el río el que absorbe los nutrientes, y además hay en los alrededores gente cultivando, echando productos químicos en sus cultivos, entonces ¿qué pasa? Que el río absorbe todo eso y el río pues no está disponible para las personas que puedan beberlo o bañarse. Esto es clave para tener en cuenta.
Bueno, y para terminar os voy a mostrar mi prototipo para reactivar la vitalidad del agua con botellas. Yo he elegido una con forma de huevo, eso también se nombra en el libro. Por eso los peces tienen en distintas perspectivas, se ven que tienen forma de huevo y también van generando vórtices, también porque el agua, para hacer el torbellino que hace en el centro, que es la forma de toroide, en realidad genera como un huevo, ¿sí? Que hace así. Entonces si la botella en sí misma tiene ya esa forma que genera el vórtice en el centro, le es más fácil generarlo, si no, como vais a ver, necesita más movimiento, más inercia. Yo le he puesto unos imanes, pero incluso también le añadiría pues otros elementos. Aquí, pues, quien sienta hacer este tipo de botellas también lo puede hacer con otras botellas normales de plástico, uniéndolas como lo vais a ver aquí ahora. Pero quien sienta que decir como, mira, yo no voy a dedicar mi tiempo a hacer esto, yo estoy haciendo algunas, como podéis ver, que les voy a añadir pues símbolos, que son biotecnologías de geometría, que tiene que ver con la armonización en general, pero para el agua es súper eficiente, porque el agua absorbe todo y guarda la memoria de las informaciones que la tocan o que tiene alrededor. Y también aquí le añadiré, como os digo, más detalles, más cositas. Y si puedo conseguir unas botellas más pequeñitas, incluso botellas un poco más redondeadas, pues entonces ya sí tendré la definitiva. Y quien quiera pues la puede obtener como un biodispositivo, y también es obtener para beber agua súper vital, súper saludable, súper energética, para estar en salud solo bebiendo agua, agua como medicina. Bueno, la botella funciona de esta manera, aquí se pega, ¿vale? Y ahora hay que darle la vuelta como un reloj de arena, ¿sí? Coge por el centro, aquí se mueve para generar el vórtice, ¿veis? Ese vórtice está recargando el agua, además que por debajo, aunque no se ve muy bien, también cae en forma de vórtice. Hay algunos vídeos que encontré que cuando el vórtice es perfecto, el agua que cae con pulsos y se fractaliza. Empieza a generar más vórtices pequeñitos y más vórtices pequeñitos, como hacen las ramas, como hacen las raíces. Y si te acercas un poquito así al agua, el agua, aunque no la toques, se mueve, se ve afectada, está muy viva. Salud. Bueno, deseo que el vídeo te haya servido en el sentido más completo de la palabra, porque esto es lo que es un puro servicio. Estamos sembrando vida en todos los niveles. Así que eso también deseo que te haya servido de inspiración para ponerte en acción o para simplemente llenarte de alegría y de vida, de simplemente saber que estas cosas existen, que esta información existe. Y así honrando también a toda la gente, todas las personas que como Víctor Schauberger dedicaron su vida a observar, a investigar, a construir para la vida y no para la muerte, no para la destrucción, no para el poder propio, no para el consumismo. Y ahí vamos caminando. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Paz en el corazón. Chao.